Hoy quiero hablarte de vamos a democratizar a las familias. Esa fue la expresión que la prensa nacional destacó en una de tantas expresiones futuristas de la senadora y en ese momento próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Lo que debimos de haber leído de esa frase entre líneas fue: vamos a sexualizar a los niños y adolescentes a través de los libros de texto. Vamos a legalizar las drogas para fines recreativos. Implementaremos la ideología de género en el país. Haremos cuanto esté de nuestra parte para que el aborto esté al alcance de niños y de adolescentes. Y por último, arrebataremos la patria potestad a los padres y la pasaremos al Estado mexicano. Todo lo anterior sin necesidad de aprobación de los padres, incluso a pesar de ellos. El Estado será el tutor de los menores de edad para conseguir estos propósitos en la sociedad mexicana. Democratizar para Sánchez Cordero es igualar los grados de autoridad. Pero empecemos con el binomio familia-Estado. Si así fuese, el Estado no podría erigirse, en teoría, sobre la institución superior del matrimonio, de donde emerge su autoridad. Y si el matrimonio genera la familia, no se puede constituir por encima de él. El Estado pretende superponerse a la familia, al ciudadano y al matrimonio, para que llegado el momento ceda los poderes al lobby gay. Como empieza a vislumbrarse al colocar personajes del grupo LGBTI en diferentes escaños de la política y el gobierno de nuestro país, quien a su vez se afila las uñas para erigirse acorde a su autoconcepción de especie privilegiada, como rector de una filosofía del mundo, del hombre, de Dios, de la vida eterna, de la muerte y de todo aquello que forma parte de los tópicos de la espiritualidad, en un afán de cooptar cada uno de los requerimientos internos del hombre. En el binomio padres e hijos, la democracia, y que yo preguntaría igualdad de autoridad, que se impulsará, empoderará a niños, adolescentes y jóvenes para exigir no ser coartados por papá y mamá, que están chapados a la antigua. Y si se oponen, queriendo someter a su autoridad a sus hijos, el Estado exigirá los derechos humanos de estos como la máxima autoridad y por encima de los valores paternos, que ya no solo serán tildados de prejuicios, sino de acciones de violencia contra los hijos, de coartación de sus derechos humanos. La democracia no será democracia, sino tiranía de los menores sobre los mayores, estableciéndose los requerimientos jurídicos para generar el levantamiento y la violencia de los hijos contra los padres y de los padres contra los hijos, produciendo un clamor de los padres porque se cumpla la profecía de Malaquías que dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y que se cumple en parte sobre Juan el Bautista, cuando
dice el libro de Lucas, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así, entonces, antes de que ese tiempo llegue y arrase a nuestras comunidades infantiles y adolescentes, convoquemos a que otros muchos padres se plieguen a ese cumplimiento de la profecía, tan urgente para estos tiempos, pues el amor de los padres cubre necesidades internas y de desarrollo, que a su vez facultan a los hijos para enfrentar con mejores herramientas los desafíos que empiezan a victimar a muchos de estos chavos, cuando no han sido cubiertas sus necesidades afectivas y de reconocimiento, de valoración, cuando no les hemos dado a los papás la significancia, la satisfacción de pertenecer a una familia, de tener amigos, necesidades de situación de orden y seguridad en la vida, seguridad física que implica la salud, alimentación suficiente y eficiente, necesidad de vivienda, etc. Pero también necesidades de reconocimiento como la confianza. Todo ello para alcanzar en su tiempo de juventud satisfacción y autorrealización. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces nos corresponde a los padres proveer este tipo de elementos, de herramientas para fortalecer esas cualidades necesarias en el desarrollo de los hijos. Pero esto demanda una presencia constante de los padres y no como para dejar el trabajo u otras responsabilidades indispensables o muy importantes. No, pero sí una presencia que provea afecto, imagen a seguir, que modele y que impronte para ser imitado ese padre o esa madre. Calor humano que sane heridas y deficiencias afectivas en periodos críticos del desarrollo humano en donde no fueron suplidas. O que prevenga afecciones de carácter y de personalidad y que ayude a corregir lo que fue dañado o impedido de desarrollar, como sería el caso de un joven que hubiese sido coartado en su identidad sexual masculina, al no obtener una sana relación con papá y tampoco con mamá. Aunque es importante destacar que la ausencia afectiva no exclusivamente deviene en un conflicto de identidad sexual, no. Pues existen muchas otras afectaciones que son secuelas del desamor, desapego o abandono o maltrato hacia los hijos. El espectro de las afectaciones es tan enormemente múltiple que nunca se podrá predecir con certidumbre qué anomalía conductual o psicológica o psiquiátrica podrá desarrollar el hijo, bajo ciertas cualidades de padres con determinadas patologías o anomalías. Razón por la cual es aplicable la expresión de Pedro al ordenar a los creyentes, sobre todo, dice él, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Y si esto es aplicable entre los adultos a quienes hacía Pedro el llamado, lo es todavía más con niños y adolescentes, cuya resiliencia, su capacidad de recuperación es mayor, porque tienen menos imagen que cuidar, son más sensibles y humildes para dejarse amar y apapachar, vía el contacto físico que produce segregaciones múltiples de sustancias bioquímicas cerebrales que a su vez generan satisfacción, placer, alegría, afectividad, empatía hacia quien les prodiga atención y afecto, iniciando así el resanado de huecos dejados en otros tiempos,
por los adultos ausentes, violentos, distantes, castrantes, como se dice actualmente, o como dicen los chavos, castrosos. El amor, además de que sana, restaura y previene, porque cubre multitud de pecados de omisión y aún de comisión. Nunca será exagerado el amor hacia los hijos, sin importar las edades y el sexo, aunque con las adecuaciones propias de la edad y la personalidad. Sin embargo, en cuanto a la democracia, todo se está confabulando para que leyes, adoctrinamiento hedonista, prácticas, proclividad al libertinaje, neutralización de la conciencia, posmodernidad, rebeldía, etc., acaben con las generaciones que todavía creen en la autoridad de los padres sobre los hijos. Por exigencias legales para quienes serán acusados de trastornados mentalmente, a quienes se empezará a recluir en hospitales psiquiátricos y requerirán, entre comillas, atención medicamentosa para bajarles los síntomas de los nuevos trastornos que se crearán para que los que no se quieran adecuar a la vida normal lo hagan con otros sistemas. O, en última instancia, podrán llegar esos hijos desnaturalizados, sin afecto natural, dice Pablo, al uso de la muerte asistida para sus padres o abuelos indeseables, que pugnarán por evitar la sexualización de los niños, el libre acceso a las drogas, la apertura amplia para toda enseñanza de la ideología de género, el asesinato de niños en el vientre de sus madres, y pelearán contra el Estado y su ideología que encarrilará hacia lo que yo llamo sodogomorrización del mundo occidental. Y hasta ese entonces la democracia se alcanzará, pero por un periodo muy corto, cuando el precio de sus desvaríos se empiece a manifestar en los hijos de ellos, de los que hayan quedado. Cuando la rueda de la creación esté lista para dar otra vuelta, es decir, cuando se haga necesario recuperar todo lo que se haya perdido, aunque, insisto, tal vez será demasiado tarde. Aquí aparece la necesidad de vacunar a los hijos contra la ideología de género y contra la cultura de la muerte. ¿Cuánta necesidad hay de que ese espíritu de Elías que le fue dado a Juan el Bautista sea obtenido por nosotros los padres, o tíos, o abuelos, para proveer a los hijos de los elementos de identidad o recuperación de ella a quienes les hace falta o les fue truncada o nunca les ha sido imbuida? La seguridad de pertenencia y de una relación con Dios, que en el caso de quienes no tienen a alguien generador de afecto, Dios mismo se convierte en su Padre Celestial para sanar carencias y erradicar trastornos de diferente tipo. Cuando los hijos tienen estos medicamentos afectivos, la ideología de género y demás flagelos mencionados son más fácilmente repelidos. Serán vistos con los ojos de los amorosos papás, quienes rechazan las alteraciones sexuales en sus múltiples formas de afectación. Y ellos aprenderán a mirarlas de la misma forma. Habiendo aprendido del amor, presentarán batalla contra las drogas, las filosofías posmodernistas, amarán sus cuerpos y los de los demás, incluyendo aún el cuerpo producido en el vientre de la madre violada,
y no querrán que el Estado paterne con sus metodologías abyectas y destructoras de los valores de sus padres. Lucharán por los valores que sus padres les proporcionaron y no se apartarán de ellos aún en su vejez. Así, entonces, la democracia de la Secretaría de Gobernación, o en este caso de la Secretaria de Gobernación, es una fábula que suena bien, pero que en realidad es una autocracia de Estado, un totalitarismo que prepara al país en el canal de las aguas que llevan a sus pobladores a un sistema mundial totalitario.